Hola, mi nombre es Laura Cristina Moya Usámano. Estamos en la materia de Derecho Internacional Público, en la actividad 18, Presentación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bueno, les voy a hablar un poquito de los derechos humanos. Los diferentes grupos humanos que habitan una comunidad necesitan vivir en un ambiente de libertad, justicia y paz. Por ello se han realizado diversas acciones para conseguir tal finalidad. Los derechos humanos se construyeron a partir del reconocimiento del ser humano como sujeto de derecho y portador de derechos y deberes de derecho internacional. Por ello se han realizado diversas acciones para conseguir tal finalidad, como en 1776 se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre como independencia de las 13 colonias de Norteamérica, en la que se planteaban que los hombres son libres. Más tarde, en 1789, triunfó la Revolución Francesa, se publicaron los derechos del hombre y del ciudadano, que se consideraban las facultades del hombre como naturales, inalterables y sagradas. Finalmente, en 1948 se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, apoyada por 58 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene el objeto de defender fundamentalmente a la democracia y a la libertad. Se trata de la protección frente al Estado como respecto a un Estado extranjero. Los derechos humanos establecen límites a la imposición del poder estatal al individuo, también a determinados grupos. Los derechos humanos se encuentran en acuerdos sobre la protección de minorías en el marco del nuevo orden territorial de Europa. En 1945, la Carta de la ONU estableció un preámbulo en los derechos fundamentales del hombre, dignidad, el valor de la persona humana en la igualdad de derechos del hombre y mujeres sin hacer distinción, motivo, raza, sexo, idioma o religión. En 1948, como ya lo había mencionado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas dio un impulso decisivo al desarrollo de los derechos humanos. Estos documentos no expresan una obligatoriedad directa, pero se encuentra ahí. Son objeto de protección de los tratados como la tortura, esclavitud y la discriminación racial. Bueno, vamos a ver las diferentes fases de protección de los derechos humanos que se clasifican en tres generaciones. La primera generación menciona la protección clásica de la libertad personal y la vida, así como la libertad de igualdad. La segunda generación comprende la garantía de determinados estándares materiales, económicos y sociales. Por último, la tercera generación se encuentra en los derechos colectivos como el derecho al desarrollo, el derecho a la paz o al derecho al medio ambiente saludable. Los derechos humanos han cambiado la vida del ser humano en todos los aspectos. Los encontramos en nuestra vida diaria, como en el trabajo, en la escuela, etcétera. Son aplicados en cualquier momento, tanto de paz o de guerra. Los derechos humanos están recogidos, entre otros instrumentos, en la Declaración Universal de los Derechos y en varios tratados internacionales, así como el desarrollo internacional constitucional. Los derechos humanos se creó para atender quejas sobre violaciones a las garantías individuales cometidas por otros seres o por las autoridades públicas. Su función es recibir, analizar e investigar los casos denunciados. Derecho penal humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas, es aplicable en los conflictos armados, al igual que los derechos humanos, protege a todas las personas y se basan en principios de respeto por la vida, el bienestar y la dignidad humana de la persona. El derecho internacional humanitario tiene su origen en una serie de tratados internacionales que han sido reforzados y complementados por el derecho internacional constitucional. Los derechos humanos se aplican en tiempo de paz y de guerra. En cambio, el derecho humanitario, como yo lo había mencionado antes, se aplica en los conflictos armados. El derecho internacional comunitario, junto con los derechos humanos, constituyen delitos en virtud del derecho penal internacional y la justicia penal internacional sobre crímenes
de guerra aplican el derecho internacional humanitario también aclaran y desarrollan sus normas. Son aplicables y pueden influir en los tipos de amparo en los derechos humanos. El derecho internacional humanitario tiene dos cuestiones. La primera, la protección de las personas y la segunda, la restricción sobre los medios y métodos de guerra. Están establecidos en varios convenios y protocolos como el Reglamento de Haya, el Convenio de Ginebra, el segundo, tercero y cuarto Convenio de Ginebra, los protocolos de Ginebra del 12 de agosto. El Reglamento de Haya forma parte del derecho internacional constitucional para vincularse en todos los estados, regula la conducción de las hostilidades armadas e impone limitaciones sobre el uso determinado de armas. Algunos convenios como la Convención sobre la prohibición del empleo, la Convención sobre municiones del racimo, la Convención sobre la prohibición sobre el desarrollo, la protección y distribución de armas, etc. El Comité Internacional de Cruz Roja desempeña una función especial en derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra establecen que podrán visitar presos, organizar operaciones de socorro, contribuir a la reunificación familiar y llevar a cabo diversas actividades humanitarias durante los conflictos armados internacionales. El Comité Internacional de la Cruz Roja desempeña una función reconocida en la interpretación de derecho internacional humanitario y se encarga de trabajar en los conflictos armados recibiendo la queja relativa a las violaciones de sus normas y contribuyendo a la comprensión, difusión y desarrollo de este derecho. Bueno, por mi parte es todo. Gracias.